De la Maestría de Gerencia en Desarrollo Sustentable y la asignatura de Diseño Cuantitativo de Investigación, mi compañero Dani Mota y mi persona Susana Delgado estaremos presentando temas relacionados con validez y confiabilidad. Estaremos presentando lo que es la medición, lo que es la validez, la confiabilidad y todas las definiciones y los temas asociados. Debemos empezar por definir en qué consiste la medición. Y la medición es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos mediante la clasificación o cuantificación. Es necesario que un instrumento de medición deba cubrir los requisitos de validez y confiabilidad para que sean aplicables. Cuando hablamos de la validez, pues esta se refiere al grado en que un instrumento de medición mide realmente las variables que pretende medir, y la validez puede ser de contenido, de criterios o de constructos. Cuando hablamos de la validez criterio, pues el grado en que la medición representa el concepto medido. Cuando hablamos de la validez de criterio, establece la validez de un instrumento de medición comparándola con algún criterio externo. Y la validez de constructo es el grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones, de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos o constructos que están siendo medidos. La validez de un constructo tiene tres etapas. La primera, se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos sobre la base del marco teórico. La segunda, se correlaciona a ambos conceptos y se analiza cuidadosamente esta correlación. La tercera, se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en que clarifica la validez del constructo en una medición particular. En la validación del constructo, pues el proceso está validado con la teoría. No es posible llevar a cabo la validación del constructo a menos que exista un marco teórico que soporte a las variables en relación a otras variables. Dentro de la información también es necesario definir lo que es la confiabilidad, y esto se refiere al grado en que la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. Para la medición de la confiabilidad existen 5 métodos, los cuales van a ser abordados por mi compañera Dani Mota. Saludos cordiales, soy Dani Mota. Vamos a continuar con la actividad y hablaremos en este momento sobre los métodos para calcular la confiabilidad. El primer método es el relacionado con la medida de estabilidad, conocido también como el test-retest. Este método está relacionado principalmente con el hecho de que un mismo instrumento de medición se aplica 2 o más veces a un mismo número de personas después de cierto periodo. Asimismo, el segundo método, conocido como formas alternativas o paralelas, está relacionada con el hecho de que no se administra el mismo instrumento de medición, sino 2 o más versiones diferentes de este. También el instrumento es confiable si la correlación entre los resultados de ambas administraciones es significativamente positiva. Otro de los métodos conocidos es el de mitades partidas, conocido también como Split-Halber, y en este método requiere una sola aplicación de la medición. El conjunto total de ítems se dividen en 2 mitades y las puntuaciones de ambas se comparan. El instrumento es confiable si y solo si la puntuación de ambas mitades deben estar fuertemente correlacionadas. Es importante tomar en cuenta que cuanto más ítems, mayor es la confiabilidad. Ahora bien, el otro método es el conocido como coeficiente alfa o de Cronbach. Este método simplemente se aplica a la medición y se calcula el coeficiente, y tiene 2 formas de determinarse. La primera, sobre la base de la varianza de los ítems, con esta fórmula, presentando esta fórmula. Y la segunda forma es sobre la base de la matriz de correlación de los ítems. Finalmente, podemos ver en este método que el procedimiento para aplicarlo es el siguiente. En primer lugar, se aplica la escala, luego se obtienen los resultados, se procede a calcular los coeficientes de correlación R de Pearson entre todos los ítems. Es importante tomar en cuenta que se utiliza todos contra todos y se hace de par en par. Y por último, se elabora la matriz de correlación con los coeficientes obtenidos. Finalmente, vemos el último método, que es conocido como coeficiente KR20. Estima la confiabilidad de una medición. Su interpretación es la misma que la del coeficiente alfa que vimos anteriormente. Esta ha sido nuestra presentación. Recordemos que en la Universidad Yacambú aprendemos haciendo.